los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El movimiento matrimonial católico presenta el Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 15 de diciembre. Hoy reseñamos la vida de Santa María de la Rosa, fundadora. Nació en Brescia, Italia, en el año 1813. Quedó huérfana de madre cuando apenas tenía 11 años. Cuando ella tenía 17 años, su padre le presentó a un joven, diciéndole que había decidido que él fuera su esposo. La muchacha se asustó y corrió donde el párroco, que era un santo varón de Dios, a comunicarle que se había propuesto permanecer siempre soltera y dedicarse totalmente a obras de caridad. El sacerdote fue donde el papá de la joven y le contó la determinación de su hija. El Señor de la Rosa aceptó casi inmediatamente la decisión de María y la apoyó más tarde en la realización de sus obras de caridad, aunque muchas veces le parecían exageradas o demasiado atrevidas. El padre de María tenía unas fábricas de tejidos y la joven organizó a las obreras que allí trabajaban y con ellas fundó una asociación destinada a ayudarse unas a otras y a ejercitarse en obras de piedad y de caridad. En la finca de sus padres fundó también con las campesinas de los alrededores una asociación religiosa que las enfervorizó muchísimo. En su parroquia organizó retiros y misiones especiales para las mujeres, y el cambio y la transformación entre ellas fueron tan admirables que al párroco le parecía que esas mujeres se habían transformado en otras. Así de cambiadas estaban en lo espiritual. En 1836 llegó la peste del cólera a Brescia, y María, con permiso de su padre, que se lo concedió con gran temor, se fue a los hospitales a atender a los millares de contagiados. Luego se asoció con una viuda que tenía mucha experiencia en esas labores de enfermería, y entre las dos dieron tales muestras de heroísmo en atender a los enfermos que la gente de la ciudad se quedó admirada. Después de la peste, como habían quedado tantas niñas huérfanas, el municipio formó unos talleres artesanales y los confió a la dirección de María de la Rosa, que apenas tenía 24 años. Pero ya era estimada en toda la ciudad. Ella desempeñó ese cargo con gran eficacia durante 2 años, pero luego, viendo que en las obras oficiales se tropieza con muchas trabas que quitan la libertad de acción, dispuso organizar su propia obra y abrió por su cuenta un internado para las niñas huérfanas o muy pobres. Poco después, abrió también un instituto para niñas sordomudas. Todo esto es admirable en una joven que todavía no cumplía los 30 años de edad y que era de salud sumamente débil. Pero la gracia de Dios concede inmensa fortaleza. La gente se admiraba al ver en esta joven apóstol unas cualidades excepcionales. En ciertos casos muy difíciles, se escuchaban de sus labios unas respuestas tan llenas de inteligencia que proporcionaban la solución a problemas que parecían imposibles de arreglar. En los ratos libres se dedicaba a leer libros de religión y llegó a poseer tan fuertes conocimientos teológicos que los sacerdotes se admiraban al escucharla. Poseía una memoria que le permitía recordar con gran precisión los nombres de las personas que habían hablado con ella y los problemas que le habían consultado, y esto le fue muy útil en su apostolado. En 1840 fue fundada en Brescia por Monseñor Pinzoni, una asociación piadosa de mujeres para atender a los enfermos de los hospitales. Como superiora fue nombrada María de la Rosa. Las socias se llamaban Doncellas de la Caridad. Al principio solo eran 4 jóvenes, pero a los 3 meses ya eran 32. Muchas personas admiraban la obra que las Doncellas de la Caridad hacían en los hospitales, atendiendo a los más abandonados y enfermos, pero otros se dedicaron a criticarlas y a tratar de echarlas de allí para que no lograran llevar el mensaje de la fe a los moribundos. En la comunidad se cambió su nombre de María de la Rosa
por el de María del Crucificado, y a sus religiosas les insistía frecuentemente en que no se dejaran llevar por el activismo, que consiste en dedicarse todo el día a trabajar y a atender a las gentes sin consagrarle el tiempo suficiente a la oración, al silencio y a la meditación. En 1850 se fue a Roma y obtuvo que el sumo pontífice Pío IX aprobara su consagración. Cuando apenas tenía 42 años, sus fuerzas ya estaban totalmente agotadas de tanto trabajar por pobres y enfermos. El Viernes Santo de 1855 recobró su salud como por milagro y pudo trabajar varios meses más. Pero al final del año sufrió un ataque y el 15 de diciembre de ese año de 1855 pasó a la eternidad a recibir el premio de sus buenas obras. El Papa Pío XII la beatificó el 26 de mayo de 1940 y posteriormente la canonizó el 12 de junio de 1954. Otros santos del día de hoy son San Urbicio, Santa Cristiana, San Maximino Abad, San Valeriano Obispo y la Beata Virginia Centurione Braccelli. Señor, por intercesión de Santa María Crucificada de la Rosa, te pedimos por todos los que en este mundo están dedicados a algún apostolado o servicio a los demás, para que cada día tú les des las fuerzas y la valentía para seguir adelante para honra y gloria tuya. Pero además, dales la sabiduría de no descuidar sus propias almas. Amén.